Buenas tardes, compañeros. Vamos a esperar unos minutos más solo para ver si ingresan más personas a la conferencia y así dar inicio. Buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio con la conferencia. El tema de conferencia de hoy es qué es un analizador léxico, sintáctico y cómo implementarlo. Va a ser impartida por Edgar Guamuch. Edgar es un estudiante de la Universidad de San Carlos. Actualmente es auxiliar de cátedra, es auxiliar en la clase de sistemas de bases de datos 2. Él cuenta con algunas certificaciones como Software Development Fundamentals de Microsoft Technology Associate, SQL Server Performance and Tuning, así como varias capacitaciones impartidas por el INTECAP, como programación en Python, introducción a la seguridad cibernética, introducción al desarrollo en Java, implementación de buenas prácticas de switching, así como muchas otras. Eh, Edgar tiene bastante conocimiento en el tema que se va a estar impartiendo hoy. De hecho, en 2020 fue participante en el Congreso Estudiantil de la Escuela de Ciencias y Sistemas, dando una conferencia de análisis léxico y sintáctico con JSON y creación y visualización de la ST. Entonces, le cedo la palabra a Edgar. Después, Ok, buenas tardes, Mario. Voy a encender mi cámara. Gusto de conocerlos, compañeros. Mi nombre es Eder Orlando Bamuch. Como lo mencionó Mario, pues yo actualmente pues soy estudiante del 10º semestre de Ingeniería en Sistemas. Mi especialidad pues es más que todo las bases de datos, pero pues a lo largo de la carrera pues, nosotros nos vemos involucrados en distintas tecnologías, eh, como lo es redes, bases, sistemas como tal. También vemos en la parte de ciencias, pues se ve compiladores. Eh,
Me siento emocionado ya que el lenguaje, o la charla está enfocada para el lenguaje, es un curso que me gustó demasiado en su momento. Realmente este curso de lenguajes es la base a cursos posteriores como compiladores 1, compiladores 2. Van a ver que si ustedes aprenden bien lenguajes y llevan una base sólida en lenguajes, Compi 1 pues no se les debería de complicar tanto, ya que pues en lenguajes nosotros aprendemos a realizar eh, no un compilador como tal, pero nos quedamos en la fase de análisis de un compilador, en lo que se refiere a análisis léxico y sintáctico. Esto lo hacemos mediante, a grosso modo decirlo, a piecito, ¿verdad? En Compi 1, la ventaja que se tiene es de que ya no van a ser ustedes los analizadores léxicos y sintácticos a piecitos, sino que los van a hacer utilizando una herramienta. Existen infinidad de herramientas como para JavaScript, JSON, existen FlexiCode para Java, Bison, infinidad de herramientas, ¿verdad? Pero siempre y cuando ustedes tengan los conceptos básicos de lo que es un lenguaje formal, van a poder venir y utilizar dichas herramientas. ¿Ok? Entonces, ya me presenté, compañeros. Voy a apagar la cámara porque si no mi internet va a estar un poco inestable. Más que todo era para presentarme, para que me conozcan físicamente. Ok, cualquier duda o sugerencia, pues no sé si está habilitado el chat o no sé si habilitaste alguna área adicional, Mario, o, o pueden abrir Sí. el micrófono realmente. Ajá. Ahorita ya habilité la sección de preguntas Ah, para que ok, puedan poner ahí preguntas. ok. Voy a estar al pendiente ahí y si se me pasara alguna, pues con gusto me puedes interrumpir y resolvemos la duda en el momento. Ok. Ok, entonces, ahora sí, pues iniciemos. Ok, pues la conferencia está denominada ¿qué es un analizador léxico y sintáctico y cómo implementarlo? Ok. Antes de ingresar a la materia, pues vamos a tratar de definir conceptos básicos, porque quizás en algún punto pues, va a sonar la conferencia un poco técnica, entonces para que vayamos comprendiendo, pues vamos a entrar en contexto. Ok, entonces, básicamente el fin de todo esto es venir y realizar un compilador. Un compilador, como les decía, pues se divide en dos fases, en la fase de análisis y en la fase de síntesis. A lo largo de la carrera, pues desde lenguajes se empieza por la parte de un momentito, compañeros. Ok, a lo largo de la carrera, en lenguajes se empieza con la fase de análisis y se tocan estas dos áreas. Ahorita les. Ok, se ve lo que es de la fase de análisis del analizador léxico, el analizador sintáctico. En compiladores uno ya ven otra fase más, que sería la fase del análisis semántico. Y en compiladores 2 pues ya se ve el resto de la fase de síntesis, de la generación de código intermedio, la optimización del código y la generación del código de salida, ¿verdad? Básicamente esto es, en resumen, lo que es un compilador. Solo es para que lo tengan en mente, ¿verdad? Ok, empecemos por definir qué es un analizador léxico. Esto pues lo vamos a ver a modo de resumen. El lenguaje que se basa específicamente en esto. Un analizador léxico lee la secuencia de caracteres de izquierda a derecha del programa fuente y agrupa la secuencia de caracteres en unidades con significado propio, es decir, componentes léxicos o tokens. Las palabras clave, identificadores, operadores, constantes numéricas, signos de puntuación, como separadores de sentencia, llaves, paréntesis, etcétera, son diversas clasificaciones de los componentes léxicos. Ok. Conceptos básicos del análisis léxico es de que está compuesto por patrones. Un patrón es una regla que genera una secuencia de caracteres que puede llegar a representar un componente léxico, es decir, una expresión regular.
También tenemos en el análisis léxico un lexema. El lexema es una cadena de caracteres que concuerda con un patrón. Y el token es una categoría asociada a un patrón. Cada token se convierte en un identificador que luego será analizado por el parser. El parser es el análisis sintáctico. Acá básicamente, pues nosotros lo que vemos es definir un lenguaje formal. Es decir, podemos tener un lenguaje incluso personalizado, ¿verdad? Que la palabra hola signifique una palabra reservada en un lenguaje que nosotros estemos estableciendo. Ese conjunto de caracteres tiene que cumplir con, ese, con esa secuencia que nosotros estemos definiendo para convertir un lexema. Ya cuando tengamos ese lexema, para que nuestro análisis sintáctico se pueda realizar, necesitamos una tabla de símbolos. Y esta tabla de símbolos está compuesta por uno o varios tokens, ¿verdad? Entonces, básicamente la salida del análisis léxico va a ser nuestra entrada en el análisis sintáctico. ¿Ok? Eh, Ahorita pues nos vamos a centrar en esta conferencia nos vamos a centrar en la parte de un AFD. Para venir y definir un AFD, pues de primero vamos a ver qué son los autómatas finitos. Son un grafo que acepta palabras válidas para el lenguaje y rechaza las incorrectas. Se dice que es finito porque tiene un número de estados finitos, al igual que los símbolos del alfabeto. Entonces, acá en un autómata finito, pues tenemos un alfabeto y tenemos una serie de secuencias que deben determinar en algún momento. Ok, entre las clasificaciones de los autómatas finitos, pues tenemos un AFN, que es un autómata finito no determinista. Eh, el autómata finito no determinista, pues posee transiciones con epsilon, como las podemos ver acá. Siempre se tiene un estado de inicio, pero dentro del grafo o el autómata como tal, hay transiciones con epsilon. De un estado puede salir más de una transición etiquetadas con el mismo símbolo. Eh, si no estoy mal, en la parte de lenguajes, a ustedes les enseñan el método de Thomson. El método de Thomson no es más que otra cosa que convertir un autómata finito no determinista a un autómata finito determinista. No voy a entrar en detalle con el método de Thomson porque si no, no nos alcanzaría la tarde para venir y dar los ejemplos que les quiero mostrar. Ok, nos vamos a centrar en el autómata finito determinista, que es el que está a continuación. ¿En qué se diferencia del autómata finito no determinista? Es de que en este no existen transiciones con epsilon. ¿Ok? Cuando estemos numerando el árbol, epsilon no se numera. ¿Ok? De un estado no puede salir más de una transición etiquetada con el mismo símbolo. ¿Por qué no puede existir más de una transición etiquetada con el mismo símbolo? Porque si no se genera una ambigüedad. Y trabajar una ambigüedad, hay métodos que nos enseñan, no recuerdo si se enseñan lenguajes, pero hay métodos que nos enseñan a reducir la ambigüedad. Aunque en lenguajes, pues utilizando el método del árbol, la salida o el fin del método del árbol es generar una tabla de preanálisis. Esta tabla de preanálisis básicamente lo que nos va a dar es una gramática sin ambigüedad. Entonces, este es el método analítico. Como les digo, en lenguaje se enseña de esta forma. Hay que realizar el método analítico primero para ya después nosotros venir y utilizar las herramientas y entender qué está de trasfondo de las herramientas. Porque todo este análisis, toda la parte de léxica y sintáctica la hace la herramienta, solo nosotros deberíamos de definirlo, ¿verdad? Pero acá sí nosotros tenemos que hacerlo a piecito. Ok, básicamente pues aquí hay un autómata finito determinista. Lo que debería reconocer, por ejemplo, en un momentito, vamos a colocar la pluma. Ok, ok. Entonces, este autómata finito determinista empieza por el estado inicial. Siempre, siempre deben de definir un estado inicial. ¿Qué es lo que nos va a reconocer? ¿Qué patrón va a reconocer este autómata?
Acá tenemos que este autómata, pues, la flechita indica que se va a ese sub 1 con una letra A. Ok, lo vamos a colocar acá. O si quieren, permítame, vamos a ver. Denme un momentito, voy a colocar un bloc de notas. Ok, ok. Ahí estamos. Entonces dice que de ese sub 0 se va a ese sub 1 con una A. Entonces este autómata podría reconocer una A o tiene que reconocer una A dentro del patrón que vamos a reconocer. Ok. Ahorita vamos a hacer el reconocimiento de la cadena más básica de este autómata. Después el autómata nos dice que del estado sub 1 se va al estado sub 2, ese sub 2, con una letra B. Estando en el estado S sub 2, nos podemos mover hacia el estado S sub 3 y el estado S sub 3 es de aceptación. Eso quiere decir que ahí concluiría nuestra cadena. Entonces, ¿con qué símbolo nos movemos? Con el símbolo, con una B. Básicamente, pues este lenguaje o este autómata, el alfabeto que se tiene, pues es literalmente la letra A y la letra B. Y esta es una cadena válida que aceptaría este autómata. Como lo pueden ver, también del estado de aceptación o el estado final, que es ese sub 3, tiene transiciones incluso hacia el estado inicial. ¿Por qué tiene este tipo de transiciones? Porque este autómata podría reconocer algo como eso. ¿Qué pasa si tenemos, si viene una A, una B y otra B? Si vienen dos B. Si viniera una tercera vez, el autómata nos está diciendo de que sí lo permitiría y por lo tanto nos mandaría al estado inicial de nuevo. ¿Por qué? Porque al irnos al estado inicial con una B, podríamos volver a reconocer una A y dos B. Entonces, básicamente, esta cadena también la reconocería ese autómata. Y así sucesivamente. Ahí podemos ver cómo se va manipulando cada una de las transiciones del autómata, pero siempre debe tener un fin, ¿verdad? En determinado momento va a finalizar el reconocimiento de patrones como tal. Ok, entonces continuamos. Ok. El manejo de errores léxicos. También se puede venir y manejar ciertos errores léxicos, ¿verdad? Siempre y cuando pues, no sean muy complejos. Eh, Se podría eliminar un carácter del resto de la entrada. Se podría también insertar un carácter faltante en el resto de la entrada o sustituir un carácter por otro. Acá un ejemplo sería, por ejemplo, definimos un alfabeto para nuestro lenguaje formal que va a estar o que consta de las vocales. ¿Qué sucede si viniera una letra B? Una letra B no es parte de nuestro alfabeto. Y si no es parte de nuestro alfabeto, es un error. Todo lo que no sea parte de nuestro alfabeto es un error. Básicamente, pues aquí nosotros lo que podríamos hacer para manejar dicho error es encapsularlo, es decir, crear una tabla de errores léxicos, reportar ese error y podríamos continuar con el análisis. No necesariamente nuestro análisis léxico debería de finalizar cuando encuentre un error porque se podría recuperar. ¿Qué sucede si tenemos un ejemplo para el segundo punto? ¿Qué sucede si nosotros tuviéramos una palabra reservada en nuestro lenguaje, un patrón que cumpla con una palabra reservada, por así decirle, create, la palabra create? ¿Qué sucede si viene create sin la última E? Nosotros podríamos bien completar esa entrada. ¿Por qué? Porque está cumpliendo con parte del patrón, pero puede ser que al archivo de entrada por equivocación
le hizo falta esa letra E para completar el lexema. Entonces nosotros podríamos completar ese lexema agregándole automáticamente la E. Si se quedó un paso antes de el estado de aceptación, podríamos completarlo. Como les digo, ya cuando estén realizando la práctica se van a dar cuenta realmente cuál es la mejor forma de venir y hacer esta parte. De incluso, pues a veces en el enunciado nosotros nos indican cómo debemos de manejar los errores. Ok, sustituir un carácter por otro, de igual forma, si viniera un carácter dentro de un patrón y vemos de que no es necesario para que se cumpla con ese lexema, pues podríamos sustituirlo, ¿verdad? Para serles sinceros, pues yo he utilizado la parte de eliminar un carácter del resto de la entrada. Eliminamos el carácter del archivo de entrada. Eliminamos, al decirles eliminarlo, me refiero a que lo meto en una tabla de errores, reporto que hay un error léxico y sigo con la ejecución. Y este patrón no me va a generar un token. Entonces, si no me genera un token, es básicamente no existe. El análisis sintáctico no lo ve. Para él no existe ese error. Ok, continuamos. ¿Qué es un analizador sintáctico? Determina si la secuencia de componentes léxicos sigue la sintaxis del lenguaje y obtiene la estructura jerárquica del programa en forma de árbol, donde los nodos son construcciones de alto nivel del lenguaje. La estructura sintáctica se define mediante las gramáticas independientes del contexto. Ok, dentro de la gramática, pues, si no estoy mal, en la parte del lenguaje se enseña la jerarquía de Chomsky. Dentro de la jerarquía de Chomsky, pues tenemos lenguajes dependientes del contexto, lenguajes libres de contexto, lenguajes regulares y lenguajes sin restricciones, que engloba a todos los demás tipos de lenguajes. Normalmente nosotros pues trabajamos en la jerarquía número 2, que son los lenguajes libres de contexto. Ok, las gramáticas independientes o libres del contexto son capaces de generar los lenguajes libres o independientes del contexto. Los lenguajes libres del contexto son aquellos que pueden ser reconocidos por un autómata de pila determinístico o no determinístico. Definición de una gramática libre de contexto. Una gramática de contexto se conforma de 4 componentes: de un conjunto de símbolos terminales, de un conjunto de no terminales. Cada no terminal representa un conjunto de cadenas o de no terminales. Este conjunto de no terminales nosotros le denominamos producciones. Un conjunto de producciones en donde cada producción consiste en un no terminal, llamada encabezado o lado izquierdo de la producción, una flecha y una secuencia de terminales y no terminales. Esto pues lo van a ir aprendiendo. Me imagino que la parte de análisis léxico y bueno, ahorita están a mediados de semestre. Ya tendrían que estar viendo esta parte, ¿verdad? De la construcción de un lenguaje formal. Ok, también tenemos una designación de uno de los elementos no terminales, como el símbolo inicial. Ok. Dentro de las gramáticas tenemos dos clasificaciones que son es la derivación. Una gramática puede tener una derivación por la izquierda o derivación por la derecha. La derivación por la izquierda es una derivación donde solo el no terminal de más a la izquierda de cualquier forma de frase se sustituye en cada paso. Por la derecha es una derivación donde el no terminal está más a la derecha. En la parte de análisis sintáctico existe un manejo de errores, al igual que en el análisis léxico. Entre esta clasificación de manejo de errores o métodos de manejo de errores, pues tenemos el método pánico, que sería el primero, ignorar el problema o panic mode. Este método consiste en ignorar el resto de la entrada
hasta llegar a un conjunto designado de tokens de sincronización. Es decir, yo podría tener un lenguaje donde tenga, por así decirles, vamos a ver, si fuera un lenguaje que reconozca una entrada de donde un segmento de código se aperture con una llave y se cierre con una llave. Y esto, pues, cada segmento de código lo podríamos tener n veces. ¿Qué sucede si en algún segmento de código le falta una llave de cierre? Cuando nosotros estemos en nuestra gramática reconociendo este conjunto de reglas, al nosotros no finalizar con un token de llave de cierre, lo que hace el método pánico es, bueno, pero vienen más tokens, entonces obtengamos el siguiente token. ¿Es una llave de cierre? No, no es una llave de cierre. Entonces vamos descartando cada uno de los tokens hasta encontrar la llave de cierre con el cual nuestro analizador sintáctico se puede recuperar. Y todos los tokens que quedaron en medio son descartados y de igual forma pues los reportamos a la tabla de errores. En lo personal, pues el método que más he utilizado o el que más me han solicitado a lo largo de la carrera pues es el modo pánico. Existe también una recuperación a nivel de frase. Intenta recuperar el error una vez descubierto, sustituyendo algunos símbolos por uno que le permita continuar. Reglas de producción adicionales para el control de errores. La gramática se puede aumentar con reglas que reconocen los errores más comunes. Corrección global. Dada una secuencia completa de tokens a ser reconocida, si hay algún error por el que no se puede reconocer, consiste en encontrar la secuencia completa más parecida que sí se pueda reconocer. Como les digo, el más aconsejable también es el modo pánico, es más fácil de manejar. Ok, básicamente les preparé un ejemplo para la conferencia. Pues a grosso modo, el ejemplo dice lo siguiente: realizar un análisis léxico y sintáctico de la siguiente entrada. Entonces, nosotros tenemos un lenguaje, que el lenguaje o la entrada nos está indicando que va a recibir literalmente esta entrada. Ok, denme un momentito. Ok, ok, entonces ahí les compartí la pantalla. Eh, ¿Cuál sería la serie de pasos para nosotros venir y de esta cadena de entrada venir y generar un análisis léxico sintáctico o generar o analizar un lenguaje formal? Acá pues le coloqué una serie de pasos que son los descritos para realizar dicha solución. Ok, para la solución de este proyecto lo primero que se realizó fue la creación de expresiones regulares. ¿Para qué la creación de expresiones regulares? Para que me reconozca cada uno de los lexemas generados por esta entrada. Denme un momentito, vamos a copiar esta entrada. Ok. Básicamente, para eso vamos a crear las expresiones regulares para reconocer esta cadena de entrada. Ok, continuemos. Para la creación de expresiones regulares que analizarán el texto de entrada para poder identificar que el texto de entrada no tuviera errores y que pertenezcan al lenguaje que posteriormente, eh, para posteriormente realizar un AFD, un autómata finito determinista. Para el análisis léxico se utilizó el siguiente algoritmo. El primer paso que nosotros debemos de realizar cuando nos den una entrada de esta forma, o como se maneja el lenguaje, pues es a partir de las expresiones regulares, generar el método del árbol. El método del árbol, pues vamos a ir viendo la serie de pasos, qué salida nos va a ir dando. Ok, después de generar el método del árbol, pues
o cuando estemos generando el método del árbol, nosotros agregamos al árbol los estados de aceptación, numeramos las hojas del árbol, calculamos si el nodo es anulable o no, calculamos la primera posición, calculamos la última posición o last. Después nosotros, como segundo paso, pues llenamos una tabla de siguientes, que es la secuencia del método del árbol como tal, para posteriormente generar una tabla de estados. Y esta tabla de estados pues nos va a dar, o la lectura de esta tabla de estados nos va a dar como resultado un autómata o un AFD, ¿verdad? Un autómata finito determinista, que este nos va a servir para el reconocimiento de patrones de nuestro archivo de entrada. Para el análisis sintáctico se realizaron los siguientes pasos: generación de una gramática LL1. Como les digo, al generar la tabla de preanálisis, como resultado vamos a tener una gramática LL1. Existen distintos tipos de gramática, pero para esta ocasión pues nos vamos a centrar en las LL1. También la generación de la tabla de primeros y la generación de la tabla de siguientes. En teoría, pues este es la serie de pasos que ustedes deben de para tener el análisis léxico y sintáctico de la cadena de entrada descrita anteriormente, que sería esta, ¿ok? Entonces, ok, vamos a trabajarlo acá. ¿Qué es lo que se puede apreciar dentro de... Deme un momentito. Ok, ok. ¿Qué es lo que lo que se puede apreciar en esta cadena de entrada? De que tenemos como delimitador de nuestro segmento de código, pues tendríamos eh, diagonal asterisco asterisco como apertura de este segmento de código, y como cierre tenemos asterisco asterisco diagonal. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer? Debemos de ir reconociendo patrones en este archivo de entrada, y en base a esos patrones que vamos a reconocer generamos expresiones regulares. Es decir, yo crearía una expresión regular E1 que va a ser igual a este patrón, que representaría la apertura de un segmento de código. Como les había indicado, pues tenemos otra expresión regular E2 que va a representar al cierre del segmento de código. ¿Qué otra cosa podríamos nosotros tener acá? Podríamos tener, o según nuestro archivo de entrada, tenemos dígitos. ¿Qué sucede si en nuestro lenguaje pues nos dicen, miren, deben tener no solo reconocer dígitos, sino reconocer decimales? Entonces podría venir algo como esto: 12.50, por darles un ejemplo. Entonces, una expresión regular que reconozca dígitos se puede crear de la siguiente forma. En nuestro alfabeto nosotros podríamos definir lo siguiente: un dígito va a ser igual a todos los números del 0 al 9. Ok, aquí se lo voy a colocar. Definición del alfabeto. Ok, se me estaba pasando por alto el alfabeto. Ok, la definición del alfabeto. Nosotros en la nomenclatura de nuestra expresión regular definimos de que D va a ser representación al conjunto de los números del 0 al 9. Ok, la L, nosotros le definimos en nuestro lenguaje que va a ser referencia a todas las letras de la A a la Z en minúsculas, y también de la A a la Z en mayúsculas.
Acá ya definimos estos elementos de nuestro alfabeto. Ok, ¿qué va a pertenecer también a nuestro alfabeto? Ok, continuamos, ahorita vamos a ver esa parte. Ok, entonces estábamos con la parte de crear una expresión regular para manejar dígitos con o sin decimal. Si nosotros quisiéramos manejar dígitos, basta con colocar la D, que hace referencia al número del 0 al 9, y un símbolo de más. ¿Se recuerdan que en una expresión regular, un símbolo de más nos está indicando que ese carácter puede venir una o muchas veces? Esto quiere decir que esta expresión regular debería reconocer una entrada como esta, de un solo dos o varios dígitos, que va a ser reconocida por esta expresión regular. Pero como acá anteriormente les dije que nos tenía que manejar decimales, puede que venga esta cadena de entrada de esta forma. Entonces, los decimales no siempre van a venir. Nosotros, cuando estemos construyendo expresiones regulares, la simbología, pues tenemos un símbolo que significa puede o no puede venir. Ese símbolo es el de signo de interrogación. Entonces, dentro de paréntesis, pues vamos a colocar afuera de los paréntesis vamos a colocar el signo de interrogación. Eso quiere decir de que todo lo que esté dentro de los paréntesis puede o no puede venir. Entonces, ¿qué puede o no puede venir? Puede que un número venga 2.2. Si viene el punto, obligatoriamente tiene que venir otro dígito. Entonces, para ello, pues lo hacemos de la siguiente forma. Esta expresión regular construida de esta forma ya nos va a soportar en nuestro archivo de entrada reconocer n dígitos con n cantidad de decimales. Esta expresión. Ok, entonces de nuestro archivo de entrada ya tenemos el reconocimiento de apertura y cierre de decimales. Y también, eh, ¿qué es lo que nos faltaría? Reconocer identificadores a nivel del lenguaje. Esto es un identificador. Es una palabra reservada para el lenguaje que nos están dando, pero generalizándolo es un identificador. Y nosotros, ¿cómo reconocemos un identificador? Eh, Siempre lo que nos han indicado es de que un identificador se genera de la siguiente forma. De primero debe venir una letra, seguido de una letra o un dígito o un guión bajo. Esta expresión, una o muchas veces, esta expresión regular, ok, perdón, aquí es cero o muchas veces. Esta expresión regular es la expresión regular básica de un identificador. Ok, pero si nos podemos dar cuenta, acá no solo tenemos identificadores, sino que también tenemos rutas. Y esta ruta está compuesta por identificadores, que es esta C, está compuesta por el símbolo de dos puntos, por el símbolo de slash y el punto. Entonces vamos a crear una expresión regular que nos pueda reconocer no solo identificadores, sino que también rutas. Para ello, pues la expresión regular que nos va a reconocer rutas va a ser la siguiente. Ok, se lo voy a colocar. De igual forma, este ejemplo, pues se los voy a subir a un repositorio o se los voy a compartir al auxiliar para que se los haga llegar. Si tuvieran alguna duda. Ok, disculpen. Ok.
Acá estamos. Entonces, como les estaba indicando, este es el archivo de entrada. Aquí ya tendría las expresiones regulares. La E1 va a reconocer la parte de apertura, la E2 va a reconocer el cierre del archivo. Dígitos con o sin decimal van a ser reconocidos con esta expresión regular para manejar este tipo de dígitos. Para manejar los identificadores y las rutas, he creado esta expresión regular, en la cual consta pues de la identificación o el reconocimiento de un identificador o la identificación de una ruta. Acá nosotros tenemos símbolos, pero estos símbolos nosotros no podemos agruparlos dentro de un conjunto de símbolos. ¿Por qué? Porque estos símbolos sí tienen un significado dentro de nuestro lenguaje. No podría yo venir y crear un conjunto de símbolos. Por ejemplo, dos puntos, coma, el símbolo del slash, coma, el punto. Yo no podría generar como parte de mi alfabeto un conjunto de símbolos. ¿Por qué? Porque estos sí tienen un significado. Entonces yo tendría que generar en mi alfabeto pues dos puntos y colocar el símbolo de dos puntos, slash, y colocar el slash al 92. No. Lo voy a colocar diagonal porque no me sale el slash acá en el bloc de notas. Y el punto pues debería generar un, un conjunto unitario para ese símbolo en específico. ¿Por qué? Porque sí tiene un significado. Ok, entonces con estas cinco expresiones regulares, acá está, nosotros ya tendríamos el reconocimiento de este archivo de entrada. Bueno, de aquí pues, nos faltaría este símbolo de sharp. No sé si tienen alguna duda hasta el momento o todo está claro. Ah, ok, estaba viendo ahí el área de preguntas y respuestas y justo eso era lo que me preguntaba, va lo de Sharp, ahorita lo acabo de agregar. Sí se toma en cuenta. Eh, Realmente en el análisis léxico, nosotros a nivel de análisis léxico, sí nos importa que se cumpla con ese patrón, pero a nivel de análisis sintáctico podríamos despreciar, por así decirlo, algunos caracteres que realmente no le dan significado al lenguaje como tal. Eso lo vamos a ver más adelante, a lo que me estoy refiriendo. De igual forma, pues aquí me falta el igual, ¿verdad? El igual, ok. Entonces, aquí tendríamos la parte del análisis léxico. Después de nosotros haber generado las expresiones regulares a implementar, que van a reconocer cada uno de los patrones de nuestro archivo de entrada, lo que sigue es generar nuestro diagrama de árbol. El diagrama de árbol, pues yo para este lenguaje ya lo construí. Acá se los voy a presentar nada más para no ir generando todo el método analítico, porque como les digo, si nos extenderíamos demasiado. Entonces se los voy a resumir. Ok, para la generación del árbol, pues entonces lo que acá se realizó, tenemos un momentito, vamos a cancelar esto. Ok. Este árbol básicamente ya está completo. Ya se le calculó, se agregaron los estados de aceptación, que es el Sharp 1, Sharp 2, Sharp 3, Sharp 4, Sharp 5. Ya ya se numeraron las hojas, ya se le calculó si la hoja es anulable o no, ya se le calculó los primeros y los siguientes. Entonces, para el lenguaje
o el archivo de entrada que definimos como ejemplo, este sería la interpretación del árbol. Acá podemos ver en el árbol que tenemos, por cada expresión regular, debemos de agregar eh, un estado de aceptación. Por ejemplo, aquí tengo la expresión regular de apertura, le agregué un estado de aceptación. Todas estas eh, hojas van unidas o concatenadas mediante un OR, que es el que está acá. De igual forma, entonces aquí tendría la expresión regular 1 o la expresión regular 2 con su debido estado de aceptación. También acá tengo la parte de los dígitos. ¿Cómo quedaría la construcción del árbol de los dígitos? Siempre concatenado mediante un O y su estado de aceptación. Siempre cuando ustedes grafiquen su expresión regular, deben de concatenarle con el punto el estado de aceptación y lo van uniendo mediante una O. Ok, de igual forma, pues acá estaría la expresión regular de de los identificadores y de las rutas. Ah, ok. Gracias ahí, Anónimo, por lo del dash. Ok. Como les digo, este proceso analítico, pues, sí es largo venir y construir ese árbol e ir calculándole los primeros y los últimos, pues, y la anulabilidad sí lleva bastante tiempo, pero es necesario que nosotros aprendamos a hacer esto en este momento, ¿verdad? Para ya después ya saber qué proceso está de fondo, ¿verdad? Con la herramienta. Ok, después de calcular el método del árbol, ¿qué se hace? Del método del árbol se calcula la tabla de siguientes. Y acá yo ya les dejé la tabla de siguientes. En la tabla de siguientes, pues nosotros enumeramos cada uno de los elementos, agregamos el alfabeto y agregamos sus siguientes. No voy a entrar a detalle porque esto lo ven, lo van a ver en la clase y no sé si lo ven en el laboratorio, aunque los laboratorios creo que son más prácticos que teóricos. Entonces, después de tener el método del árbol, ustedes lo que van a realizar es el cálculo de siguientes. Acá los tenemos. Teniendo el cálculo de siguientes, ustedes van a generar una tabla de estados. Esta tabla de estados es el paso final para construir el autómata. Entonces, aquí ustedes van a ir definiendo o van a ir creando los estados que sean necesarios para reconocer dicha cadena de entrada. Estos estados, al ustedes realizar el método de entrada, van a ver que se van a generar automáticamente los necesarios para dicho reconocimiento. Ok, entonces acá está la tabla de estados. En base a esta tabla de estados, ya construiríamos el autómata. Y el autómata de todo este método analítico que se realizó anteriormente, nos da como resultado este autómata. Ok, entonces acá les estoy describiendo y dándoles a detalle la serie de pasos para llegar hasta el análisis sintáctico. Ok, este autómata AFD ya nos sirve para hacer el análisis léxico de nuestra cadena de entrada. Es decir, esto ya lo podemos programar. ¿Cómo se traduce esto a nuestro código? ¿O cómo se codifica un autómata? Básicamente, vamos a ver también un momentito. Ahorita les voy a abrir el proyecto. Ok, entonces, ahora sí continuamos. Acá les voy a colocar el código y les voy a ir explicando de una vez con el código, ¿verdad? Ok. Para codificar el autómata,
cada estado se va a convertir en un if. Es decir, nosotros vamos a crear una variable que nos va a manejar en qué estado del autómata estamos y vamos a ir revalidando ese estado según vayamos cumpliendo con la parte del patrón. En el estado inicial o en el if s es igual a 0, debemos de tener la comparación o varios if para ver si el carácter que estamos leyendo es una diagonal, un asterisco, un dígito o una letra. Entonces, acá en el código tengo esa parte. En el estado inicial, vamos a ver si lo puedo dejar aquí. Ok. En el estado inicial, ¿qué tengo que validar? Que venga cualquiera uno de estos 4 caracteres. Entonces, en el estado inicial, en la cadena que va entrando, valido que venga la diagonal o el asterisco, un dígito o una letra. Si no viniera ninguno de estos 4 caracteres, ¿qué es? Es un error. Entonces, si no cumple ninguno de estos if, automáticamente yo lo que debo hacer es generar un error. Y acá, pues, lo que hice fue generar una tabla de errores e ir almacenando, ¿verdad? El token no ha sido reconocido. ¿Por qué? Porque no cumplió con ninguno de estos caracteres. Ok. Cuando, por ejemplo, por darles un ejemplo, del estado inicial se va a decir sub 1 con una diagonal. Entonces busquémoslo. Acá en el estado inicial, cuando viene una diagonal, automáticamente estado es igual a 1. Es decir, ya no va a entrar a este estado inicial, sino que se va a ir al estado 1. Vamos concatenando en una variable este carácter. Ok, entonces acá nos vamos a ese sub 1, buscamos el if de ese sub 1. Vamos a minimizar esto, ok. Y acá está el estado ese sub 1. En el estado sub 1, pues, ¿qué tenemos que validar? Que venga un asterisco. Y es lo que está acá. Que el carácter que esté entrando sea un asterisco. Si es un asterisco, el autómata nos dice que se tiene que ir a ese sub 5. Ok, entonces estado va a ser igual a 5. Concatenamos el carácter que va entrando a una variable. Ok, ahora minimicemos esta parte. Y vámonos a la parte de ese sub 5. Ok, en ese sub 5, según el autómata, debemos de validar que venga un asterisco para que esa cadena sea reconocida o aceptada. Ok, sí, disculpen. El ejemplo que yo les preparé, pues está desarrollado en C Sharp. Ahí respondiendo la pregunta de Anónimo ahí en el chat. Ok, entonces, si viene el carácter asterisco, se reconoce esa cadena. Si no viniera, ¿qué es lo que debo de hacer yo? Debería de reportar ese error, porque no se terminó el reconocimiento del patrón. Entonces, si se dan cuenta, yo acá creé ok, lo mando a ese sub 10, ok, que me estaba lo mando a un S sub 10, si viene el último asterisco, ahora vámonos a ese sub 10, ok, entonces en ese sub 10 habíamos dicho que es aceptación, entonces ¿qué hacemos? Y como ya se cumplió con ese patrón, debemos de regresar la lectura de los elementos o de los caracteres al estado inicial. ¿Por qué? Porque puede reconocer otra vez un dígito, una letra, una ruta, un símbolo de apertura o un símbolo de cierre. Entonces reiniciamos la lectura de los caracteres al estado inicial y generamos un token.
Este token es el objeto necesario que vamos a necesitar para realizar el análisis sintáctico. Ok, un token pues puede tener varios elementos. Esto pues es según a ustedes se lo vayan pidiendo. Acá nos es bastante útil para venir y determinar o reportar en qué fila o en qué columna está tal token, ¿verdad? Entonces, por eso es de que cuando yo genero el token, guardo el exema, el patrón que reconocí, que lo almacené en esta variable llamada reservada, y guardo la fila y la columna. Ok, ahora sí nos vamos a la parte de generar token. Si pueden ver acá en el método de generar token, yo tengo un objeto de tipo símbolo. Este objeto de tipo símbolo yo lo definí en el cual yo voy a almacenar un ID, el exema, el token, la fila, la columna y si es error. Esto pues ya es a interpretación de cada quien, ¿verdad? De cómo lo vaya a manejar, pero esto es lo básico que debería de tener su clase símbolo para luego lo que deben de almacenar, ¿verdad? Que sería el exema, el token, la fila y la columna. Ok, entonces genero un nuevo símbolo, le envío la columna, le envío la fila, le envío el exema y creo una tabla de símbolos. Y esta tabla de símbolos, pues le inserto el nuevo token que se generó. La tabla de símbolos, pues no es nada más y nada menos que una lista. Listas, si no estoy mal, pues las ven en IPC1, en IPC2, e incluso en estructura de datos ven este tipo de estructuras, ¿verdad? Esto básicamente pues es una lista simple, porque solo tiene primeros. Esto pues ustedes lo pueden crear sus propias listas o utilizar, si se los permiten, utilizar herramientas para generar las listas, ¿verdad? Esto ya queda a discreción de ustedes. Ok, entonces yo guardo, dame un momentito, ok, está. Ok, acá está. Ok, entonces inserto el nuevo token generado a la lista, ¿sí? Y lo que hago es vaciar o limpiar la variable que me va a servir para ir almacenando el exema que estoy reconociendo. Y como les indicaba, pues envío reconocimiento de caracteres al estado inicial. Ok, solo les quería mostrar algo acá en la lista. Ah, ok. Ok, esto nos va a servir para el análisis léxico. Se lo voy a explicar cuando estemos viendo el análisis léxico. Ok, de igual forma para los errores lo hago de la siguiente forma, ¿verdad? Tengo el token siempre símbolo, donde le almaceno la columna, la fila, el exema que iba concatenado hasta que dio error. Guardo el error en este atributo y lo inserto en la tabla de errores. Y de igual forma, pues limpio el exema que va reconociendo y retorno al estado inicial. Ok. ¿Alguna duda con esta parte de cómo ustedes pueden venir y codificar el autómata? ¿O está claro cómo es que manejé la parte de apertura del segmento de código? Si gustan, vamos a codificar la parte de... Ah, ok, va. Respondiendo a la pregunta, ¿cómo guardar los errores? Lo que nosotros tenemos es... Vamos a ver, denme un momentito, yo creo que acá... Lo que nosotros nos van a indicar en su momento, pues es venir y reportar los errores léxicos o sintácticos. Entonces, ¿qué sucede? Cuando un carácter no cumpla con alguno de estos patrones o venga un carácter no válido, como lo tenemos aquí en el estado S sub 0, yo automáticamente lo que hago es
generar un error y lo guardo como token no reconocido. Pero con esto, como ustedes lo van a hacer a piecito, deben de descartar en su archivo de entrada qué pasa si viene un espacio en blanco. Como ustedes están leyendo carácter por carácter de esa entrada, si viene un espacio en blanco, automáticamente puede que le genere un error. Entonces ustedes deben de encapsular o descartar esos caracteres, porque realmente no es que no sean un error, sino que no pertenecen o no se toman en cuenta como tal, ¿verdad? Entonces deberíamos nosotros de descartar de nuestro archivo de entrada los espacios en blanco, deberíamos de descartar las tabulaciones, los saltos de línea, el igual. Recuerden que el igual pertenece al lenguaje, el sharp, y todo lo que no sea parte de nuestro alfabeto, o no cumpla con ese patrón de inicio, lo guardamos. Aquí en el método de generar errores, pues lo que tengo de igual forma es una lista, que es la tabla de errores, y solo le guardo el exema, la fila, la columna. Acá está, que es una lista, que es una tabla de errores. No sé si ahí queda claro lo de los errores. Básicamente solo es venir y encapsular ese error y guardarlo. Ok, ahí otro compañero dice que aprende sobre la marcha. Normal, ¿verdad? Lo único es de que de ahí el código va quedando muy no óptimo, así va a ser lo que debería hacer, pero no va a quedar tan óptimo como tal, o como debería de ser, ¿verdad? Ok, pero sí, yo en muchas ocasiones pues también he aprendido sobre la marcha. Ya cuando esté realizando yo la parte del analizador, pues ahí es donde me surgen las dudas. Ok, vamos a hacer otra pregunta. ¿Se descarta todo el token que se venía creando cuando viene un carácter inválido? Sí, como te digo, esto va a quedar a interpretación tuya. Eh, en mi caso, pues, en los enunciados que he visto a lo largo de la carrera, me dicen que reporte los errores. Es decir, que no me recupere al menos de los errores léxicos, porque si te das cuenta, acá en la presentación, yo les indiqué algunos métodos o algunos manejos de errores léxicos, que sería eliminar un carácter del resto de la entrada. O sea, tú podrías venir y manejar, viene un carácter que no cumple con ese patrón, entonces lo puedes eliminar. Lo puedes eliminar para que tu análisis pueda continuar, pero más sin embargo ese carácter lo tenés que reportar. Cuando me refiero a reportarlo, tengo un momentito, compañero. Ok, disculpen, compañeros. Ok, entonces como te decía, esto te va a servir para venir y manejar tus errores y que tu análisis léxico no finalice donde encuentre un error. Como te digo, puedes eliminar el carácter, puedes descartar todo el exema. Yo como lo manejé en este ejemplo es descartar todo el exema. No solo elimino el carácter, sino que, bueno, que hay un error, entonces descarto todo el exema o todo el patrón que yo llevaba reconocido. No sé si ahí claro tu pregunta. Ok, hay otra pregunta, dice, es decir, podríamos meter todo lo que tiene el archivo en una variable sin espacios, sin saltos para poder validar después. Sí, básicamente, como les indicaba, el salto de línea o el espacio o el tabulador es algo que no significa nada para nuestro lenguaje. Eh, no es necesario que se generen token para ello. Y como no es necesario que se genere un token o que no genere un error, simplemente los descartamos. Ok, entonces dice, por ejemplo, si viene eh, esto, se lo voy a colocar aquí en un blog de notas. Ok, notepad. La pregunta dice esto. Por ejemplo, si viene esto, se descarta
como error porque falta un sí correcto. Entonces, ¿qué podrías hacer? Podrías descartar este lexema que llevas hasta el momento, esto, y reportarlo, ¿verdad? Voy a colocar acá. Insertarlo en tu tabla de errores, ¿sí? Si te das cuenta, suponete que viniera esto y no se cumpliera con la parte del tag, por así decirlo, de apertura. Configuración, pues, ¿qué es? Es un identificador. Entonces, el identificador no se reconoce como error, sino que sí generarías un token para esta parte. Generar token. Ahí sí. Ya en la parte del análisis sintáctico vamos a ver que es todo este conjunto de tokens que nosotros estemos generando cumpla con el patrón determinado por por nuestra gramática. Ok, entonces, si no hay más dudas, vamos a continuar. Como decía compañero, yo sé que tal vez de momento hay varias cosas que tal vez quedaron con duda, pero cuando ya estén programándolo se van a dar cuenta de ello, van a ir aclarando sus dudas. De igual forma, como les decía, voy a tratar de compartirles el material para que lo tengan a la mano. Como les digo, al principio esto es, o en mi caso, me fue muy difícil venir y verlo. Como tal, pues parte de mi experiencia les puedo decir que repetí 2 veces lenguajes. Bueno, repetí una vez lenguajes, ¿verdad? La llevé todo un año. El primer semestre yo les puedo dar fe y legalidad de que cuando yo iba a la clase de lenguajes estaba con el ingeniero Otto Amílcar Acosta. Yo, para serles sincero, no entendía nada de lo que él me estaba hablando en el curso de lenguajes, ¿va? Y como resultado, pues terminé perdiendo el curso. El siguiente semestre me volví a asignar con el ingeniero Otto y pues llega ese semestre pues ya entendía de lo que él estaba hablando, ¿verdad? Y ya me fue muy fácil venir y ver cómo generar el análisis léxico, cómo generar el análisis sintáctico, ¿verdad? Como les digo, al inicio es complejo, pero cuando ya le agarren la onda, por así decirlo, ¿verdad? Coloquialmente, pues ya van a ver que es relativamente sencillo, ¿verdad? Trabajoso, sí, pero está sencillo. Ok, entonces ahí estamos. Eh, ya no hay más dudas en base al análisis léxico para pasarme a la parte sintáctica. Ah, ok, íbamos a hacerlo de la parte del dígito. Yo creo que todavía nos da tiempo, a las y 40 creo que termina la conferencia. Ok, vamos a reconocer ahí el dígito para terminar de aclarar ahí algunas dudas que tengan. Ok, entonces, vamos a ver. Aquí está el autómata. Entonces, nos dice que cuando viene un dígito, se tiene que ir al S sub 3, al estado sub 3. Entonces, veamos aquí en el estado inicial si eso es cierto. Verificamos el carácter que viene. Ah, es un dígito. Entonces, ¿qué hacemos? Vámonos al estado sub 3 y vamos concatenando en una variable ese carácter. Entonces, me voy al S sub 3, que es este, que dice nuestro autómata, que ese sub 3 puede ser de aceptación. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué pasa si después de ese dígito viene un espacio o algo así? Entonces, debería de ser estado de aceptación. Y es lo que tengo representado acá. Si ya no viene nada más después de ese dígito, entonces regreso la variable estado a ese sub 0 y genero un token. ¿Por qué? Porque solo venía un número y ese número sí pertenece a nuestro lenguaje. Entonces, por lo tanto, voy a generar un token de él. Entonces, aquí generaría el estado de aceptación en el else. ¿Qué pasa si viniera otro dígito? Como pueden ver, aquí tengo otro isma. A ver, permítanme, ya me estoy. Aquí está. Okay. ¿Qué pasa si viene otro dígito? Lo vuelvo a mandar al S sub 3, es decir, el siguiente carácter que venga va a estar en S sub 3, va a esperar otro dígito.
Si ya no viniera más decimales, pues entonces genera un token. Ok, entonces, ¿qué pasa? Estoy en ese sub 3, ¿verdad? ¿Qué pasa si después de un dígito viniera un punto? Aquí tengo el if. El if viene punto. Si viene un punto, mi autómata me dice, te tenés que ir al estado S sub 7. Entonces acá está, S sub 7, como lo podemos ver acá. Si viene un punto, nos vamos al estado S sub 7. Y es el que está acá. Y en el S sub 7, pues, ¿qué es lo que recibe? Dígitos, ¿sí? Si viene un dígito, lo manda al S sub 12, ¿verdad? Entonces viene dígito, lo va a mandar al S sub 12. Vamos a minimizar eso. Acá está. ¿Qué pasa si viene otro dígito? Siempre lo mantiene en el estado sub 12 hasta que en algún momento termine, ¿verdad? Que ya no venga más dígitos, entonces se genera el token. Vamos a ver, acá hay otra pregunta. Ok, vamos a abrir el blog de notas de nuevo. Ok, vamos a colocar acá la duda. Dice lo siguiente. ¿Cómo se diferencia entre un identificador y el valor del mismo? Por ejemplo, ruta, ya que ruta son letras. Vamos a ver, ¿cómo se diferencia entre un identificador y el valor del mismo? Por ejemplo, ruta es igual a esto, ya que ruta y C. Ok. Va, mira pues. Entonces, si querés analicemos esa parte del autómata. Vamos a analizar una parte ahí para que lo vayan viendo. Al final, esta parte, nosotros solo vamos a validar o solo vamos a generar un token si viene un identificador, si vienen dos puntos, se genera token, si viene el slash, se genera token. Aquí no estamos validando el sentido de las cosas. El sentido ya entra en la parte sintáctica. Es decir, ¿qué pasa si yo traigo un identificador? Léxicamente esto está bien. ¿Qué pasa si yo traigo aquí dos puntos? ¿Qué pasa si aquí traigo el slash? Si analizamos esto léxicamente está bien. Que tenga sentido, no lo sabemos, ¿no? No lo hemos definido. Incluso podría venir de esta forma, por así decirlo. Pertenece al lenguaje, según lo que definimos anteriormente. Vamos a ver. Yo creo que aquí tengo aquí está. El slash, el identificador. Entonces, ¿pertenece al lenguaje? Sí, pero como aún no hemos llegado a la parte del análisis sintáctico, pues el orden de cómo viene no nos interesa. Nosotros lo que necesitamos saber es que ese patrón pertenezca al lenguaje. No sé si aclaro tu duda, Anónimo. Ahorita cuando ya estemos con la parte de sintáctica, creo que voy a terminar de aclarar a qué me refiero con la parte de si tiene sentido o no. Como les digo, en análisis léxico, ¿qué nos interesa a nosotros? Generar tokens. Nada más. El sentido de las cosas o el orden de las cosas se la vamos a definir con el análisis sintáctico. Ok, gracias. Disculpen que tal vez estoy hablando un poquito fuerte, pero tengo un malestar en el oído, entonces hasta escucho mi propia voz, ¿no? Disculpen ahí con eso. Ok, entonces ahí estamos, ya resolví esa duda, continuamos. Ahora, ¿qué nos quedaría? La parte del análisis sintáctico. Vamos a ver qué decía el algoritmo que definimos acá como solución. Vamos a ver. Ok, está, ok. Ok, acá estamos. Sí, continuando la parte del método del árbol, estaba acá la solución. Ok, después de calcular todo el método del árbol,
nosotros el paso que sigue es generar una tabla de preanálisis. Esta tabla de preanálisis básicamente se resume en esto, en que desde primero debemos de generar la tabla de primeros, la tabla de siguientes. Esto siempre sale de nuestro método del árbol, ¿verdad? Generamos la tabla de primeros, la tabla de siguientes, estos son los primeros, eh, hasta acá, la tabla de siguientes, y de la tabla de siguientes vamos a generar algo como que nosotros le llamamos en lenguajes tabla de preanálisis. Y esta tabla de preanálisis, ¿qué va a hacer? Va a ser nuestra gramática. Entonces, como les digo, es muy importante que aprendan eso. Todo el método del árbol así bien detalladamente, ¿verdad? Porque eh, de esta tabla de preanálisis sale la gramática. Y esta gramática es la que ya le va a dar el sentido a las cosas. Entonces, la tabla de preanálisis se compone de producciones y del alfabeto. Si se pueden dar cuenta, acá está. Les voy a abrir el Excel. Aquí tengo un Excelito donde realicé este cálculo. En este momento, pues, no sé si ya lo vieron en el laboratorio, pero si no lo han visto, tengan eso en mente, que del método del árbol sale la tabla de primeros, la tabla de siguientes, y de esas dos tablas sale la tabla de preanálisis. Esta tabla de preanálisis nos va a indicar la gramática. Es decir, por ejemplo, acá tenemos, habíamos definido que una producción es un conjunto de no terminales. Ok, entonces acá tenemos la producción E, la producción E produce inicio o E2. Cuando nosotros tengamos la tabla de preanálisis ya construida, básicamente acá está toda la tabla, yo saqué esa tabla, la saqué y la coloqué, acá la tengo, aquí en el Word, está, ok. Todos estos resultados de la tabla de preanálisis y todos estos cálculos los saqué para tenerlo más ordenadito. ¿Y en qué se convirtió? En esto. ¿Y esto qué es? Es la gramática. Entonces, al finalizar la tabla de preanálisis, nosotros sacamos la gramática. En la gramática, lo importante a mencionar acá es que cada no terminal, aquí se debe de tener un estándar, ¿sí? Todos los símbolos terminales, a terminales me refiero a todos los tokens ya generados, ¿no? Un identificador, un dígito, dos puntos de slash, a eso me refiero a terminales. Todos estos terminales, en nuestra gramática, para tener un estándar, nosotros debemos de colocarlos siempre en minúsculas. Y todos los no terminales los colocamos en mayúsculas. Entonces, todos los no terminales son producciones que producen más producciones o terminales. Llega a un punto donde esas producciones se resumen a que van a producir un terminal. Y como nosotros, ya teniendo nuestra gramática que nos da la tabla de preanálisis, cómo lo programamos. Se programa de la siguiente forma. Nosotros, eh, cuando ya tengamos nuestra gramática, cada no terminal o cada producción, que son las que están en mayúsculas, se van a traducir a nuestro código en que se va a generar un método. En otras palabras, yo voy a tener el método F, voy a tener el método E, voy a tener el método inicio, el método E2, y así sucesivamente. Como les digo, al realizar la tabla de preanálisis de esta forma, desde el método del árbol, yo me estoy asegurando que esta gramática no tiene ambigüedad. Por lo tanto, si yo la programo tal cual me lo dio la tabla de preanálisis, ese analizador sintáctico no se va a enciclar, porque cuando tiene ambigüedad, lo que sucede es de que se encicla. Y nuestro programa incluso da errores de RAM a veces, ¿va? O se traba literalmente y se cierra el programa que estemos utilizando en ese momento, ¿verdad? Entonces, ok. Como les digo, aquí me salté gran parte de los cálculos que se tienen que realizar porque no nos alcanzaría el tiempo, ya son a las y 25. Entonces, para ir avanzando e ir, la finalidad de la conferencia es que ustedes entiendan cómo programarlo.
porque como les digo, en la clase y a lo largo del curso, pues van a saber cómo hacer todos estos cálculos, pero a mí lo que me sirvió en ese momento es, o lo que no entendía en ese momento era cómo lo programo. Ah, bien, ya hice, ya calculé el método del árbol. Ah, bueno, ya tengo mi tabla de siguientes, mi tabla de primeros, ya tengo mi autómata, ya tengo mi gramática, pero ¿y esto cómo lo programo? Ah? Esto era el mayor inconveniente que yo tuve en ese momento. Y por lo tal, pues traté de enfocar la conferencia a eso. Ok, entonces vamos a continuar. Yo creo que si nos da tiempo todavía. Ok, entonces básicamente aquí tengo el análisis eh, léxico. Ok, entonces vamos a ver. Ok, acá está. Si se dan cuenta, vamos a ver si se logra apreciar. Vamos a tener aquí el Word. Ok, era lo que les decía. Yo ya tengo mi gramática. Ok, ya la calculé, ya hice el método del árbol, ya hice todos los cálculos previos. Nuestra gramática, ¿qué es lo que nos va a definir antes de entrar en materia? ¿Qué es lo que nos va a definir? Nuestra gramática nos va a definir que nuestra cadena de entrada tenga un orden específico. Es decir, para que esto tenga sentido, tiene que venir sí y solo sí de esa forma. O sea, un segmento de código debe empezar con un token de apertura seguido del identificador configuración. Si viene esto, mi gramática lo va a reconocer y dice, ah, bueno, si viene una apertura de código. Entonces, ¿qué puede venir adentro? Puede venir más instrucciones. Una instrucción de niveles, una instrucción de ahorcado, una instrucción de juegos. La gramática lo que va a guiar es que venga en ese orden. ¿Qué pasa si no viene en ese orden? ¿Qué pasa si viene, por ejemplo, configuración y después esto? Miremos la gramática. Nos acepta diagonal, asterisco, asterisco y el toque en configuración. ¿Qué pasa si viene en distinto orden? Es error. Léxicamente no tiene error porque sí pertenece al lenguaje. El token sí pertenece al lenguaje, pero sintácticamente no tiene un orden. No tiene un orden que nosotros definimos específicamente. Entonces acá está representado en la gramática, en esta gramática. No sé si queda claro con esa parte de que léxicamente no hay error, pero sintácticamente sí hay error. Que era como el ejemplo del compañero, ¿va? De la ruta, cómo es que yo hago esa diferencia. Ahorita lo vamos a ver. Ok, entonces, si no hay dudas, vamos a ver. Ok, dice que sí está todo claro. Ok, entonces, continuamos. Como les decía, ya tenemos la gramática construida, ya realizamos los cálculos. Entonces, nuestra producción inicial, ¿quién es? Es ese. Entonces, ese es, al codificarlo se traduce a que va a ser un método. Ok, entonces, aquí va otra cuestión. Ahorita lo vamos a ir validando. De primero vamos a ver que se cumple lo que les estoy indicando. Ok, entonces dice que de la producción S produce E. Entonces, ¿qué quiere decir? Que de la producción S nos vamos a la producción E. ¿Sí? Y lo que hacemos acá es, como les indiqué en el análisis sintáctico, cada token que generamos lo metimos dentro de una tabla de símbolos. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a obtener el primer símbolo que viene en esa tabla de símbolos y lo vamos a ir comparando. Cuando realizamos una comparación, cumple con este terminal, por ejemplo. Si lo cumple, entonces pidamos el siguiente símbolo y vamos corriendo el índice de la tabla de símbolos. Y así es como se va a ir comparando. Ok, entonces vamos a ver. Ok, entonces nos íbamos a la producción E. Acá está definida la producción E. ¿Qué nos dice nuestra gramática? De E nos podemos ir a inicio o nos podemos ir a E2. Nuestro código nos podemos ir a inicio o a E2. Ok.
o epsilon. Epsilon es que no pueda venir nada, entonces lo dejamos vacío, puede que no venga nada. Ok, entonces acá nos dice que nos podríamos ir a inicio, entonces vamos al método de inicio, acá está. Y el método de inicio, ¿qué nos dice? Está definido acá. Que tiene que venir el token de configuración, que es el que tengo acá, configuración, seguido de un contenido. LConConf es una lista que, o sea, puede venir n cantidad de veces esto. Esto se puede repetir. O al menos la gramática como la definimos nos podría aceptar todo eso. Que venga n veces. Ok. Entonces, eh, nos, después de venir el token de apertura, el token de configuración, tiene que venir el conconf. Es lo que tenemos acá. El token de apertura, el token de configuración, lconconf, el token de configuración y el token de cierre, que es lo que nos está describiendo la gramática acá. No sé si me comprendieron esta parte de cómo codificar la gramática para venir y ya centrarme en cómo estoy realizando yo esa comparación y ese análisis. Ok, si se entendió esta parte, entonces nosotros acá estamos realizando un analizador. Deme un momentito, compañero. Estamos realizando un analizador recursivo hacia la derecha, pero también un AFD es o el tipo de analizador que estamos realizando, perdón, es un analizador predictivo. ¿A qué me refiero con predictivo? Es de que si yo tengo la gramática, y va, o sea, yo tengo nuestra gramática, ¿verdad? Y viene, por ejemplo, la llave de apertura. Entonces, yo sé o yo podría predecir que el token que tiene que venir después, ¿qué tiene que ser? El token configuración. Entonces, por eso se le llama un analizador predictivo. ¿Por qué? Porque yo voy a ir comparando el token que viene con el token que tengo en la tabla de símbolos. Entonces, supónganse que yo estoy, por darles un ejemplo, vamos a ver, vamos a buscar otro ejemplo. Ok, viene este token aquí con vocabulario. Viene el token de Sharp, viene el token de idioma. ¿Qué token yo esperaría que venga? El token de igual. Y si no viene ese token de igual, es error. ¿Y cómo lo voy a comparar? Voy a mandar a comparar el token que yo espero que venga con el token que yo estoy obteniendo de la tabla de símbolos. ¿Se dan cuenta? Bueno, entonces acá me voy a pasar ya en materia. Eh, yo estoy utilizando o el análisis predictivo se hace con un método que es denominado método de Parea o método de match. Yo recuerdo que en su momento pues me dijeron Parea, yo googleé en internet y jamás encontré método de Parea, pero si ustedes buscan método de match, sí lo van a encontrar. Este método de match, que es el que estamos invocando acá, ¿qué es lo que hace? ¿O a qué se reduce? Se reduce en comparar el token que viene con el token que yo espero que venga. Como les digo, vamos a ver, les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, en mi tabla de símbolos, el primer elemento es ese, el segundo elemento es este, el tercer elemento es este, el cuarto elemento es este, el quinto elemento es este, el sexto elemento es este. Ok. Entonces, ¿qué es lo que hace Parea? Según mi gramática, yo espero que venga este token. Ok, entonces mando a Parea, en Parea, preanálisis, preanálisis es igual al token que viene.
o el índice que trae mi tabla de símbolos. Y terminal es igual al token que espero que venga. ¿Sí? Ok, entonces, para iniciar la lectura de nuestro archivo de entrada, el token que yo espero que venga es la apertura. ¿Sí? Y en nuestra tabla de símbolos, según este archivo de entrada reconocido, vamos a ver, ¿qué viene? Sí viene la apertura. Ok, entonces, preanálisis va a ser igual a este símbolo, ¿sí? Y el que yo espero que venga, que es terminal, ¿qué esperaría yo que venga en un archivo de entrada como símbolo inicial? Exactamente ese token. Va. ¿Qué otro token viene en ese archivo de entrada? Viene de configuración. Ah, bueno, este es el nuevo archivo de entrada que estoy utilizando aquí. Viene el token de configuración, ¿sí? Entonces, preanálisis va a ser igual al token configuración. ¿Y qué espero yo que venga? Configuración. Entonces, de momento va cumpliendo. Pero ¿qué sucede con este? Aquí viene apertura. Y según nuestra gramática, después de venir el toque de configuración, tiene que venir el contenido. Es decir, algo como esto, ¿sí? Pero ¿qué está viniendo en mi tabla de símbolos? Porque esto a nivel léxico está bien, a nivel sintáctico no. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el token que tiene el índice, supónganse cuando yo lo comparé acá, automáticamente lo voy corriendo. Entonces, el token que viene es este. ¿Y qué esperaría yo que viniera ahí? Preanálisis, preanálisis. Yo esperaría que venga, lo voy a englobar como contenido, que venga un contenido, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Aquí no viene el token de contenido. Ok, aquí me estoy confundiendo. Ok, permítame. Aquí está el término. Ok, entonces, este es el terminal. Yo esperaría que venga un contenido, pero en preanálisis, siguiendo esta secuencia, el token 1 es este, el token 2 es este y el token 3 es este. ¿Qué viene? Viene esto. Entonces, ¿qué es lo que hace Parea? Ah, bueno, yo espero que venga un contenido, pero viene un token de apertura. Como no es igual, entonces, ¿qué es? Es error, porque no está cumpliendo con la sintaxis que yo estoy definiendo mediante la gramática. Entonces, ¿qué es lo que hace Parea? Ah, bueno, aquí hay algo raro, ¿va? Porque no es igual el token que viene con el que yo espero que venga. Entonces, traducido a código, acá está. Parea, el token que viene con el que yo espero que venga. Entonces, aquí ya entra la parte de manejo de errores. ¿Qué podríamos hacer? Por ejemplo, aquí viene contenido, ¿sí? En un momentito. Sí. Ok, entonces si esta comparación no son las mismas, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Ese error. Entonces, ¿qué hago? Estoy guardando ese error. Como pueden ver, acá lo estoy guardando. Error, no viene el token esperado. Como les digo, se maneja de esta forma o el método de pareja o de match es porque es un analizador predictivo, ¿sí? No sé si... Ah, ok, entonces yo acá pues al tener una bandera, esto es conforme ustedes se lo soliciten. Ah, hay un error sintáctico, true, y activé esa bandera. No sé si hay una duda con respecto al método de match o de pareja, o está claro cómo se utiliza el método.
Ok, solo para darles ahí un tip, ¿qué sucede si ustedes al realizar su análisis sintáctico no utilizan el método de Parea? Si se dan cuenta, todo se resume de esta forma. Parea el token que yo espero que venga y se compara con el token que viene. Todas estas llamadas a Parea, si ustedes no aplican el método de esta forma, se va a traducir a que ustedes deben de generar un if acá, este sería un if anidado, otro if anidado, otro if anidado, otro if anidado, y se van a ir anidando infinidad de if, según ustedes van a ir reconociendo su archivo de entrada. Entonces, para no tener, se puede, pero no es lo más óptimo y de hecho hacer un analizador con un montón de ifs no es recomendable, ¿no? Sería muy engorroso tener n cantidad de if anidados, ¿no? Imagínense que tengan 30 if anidados. Para evitar todos esos if anidados, pues básicamente se emplea el método de Parea en comparar el token que viene con el token que yo espero que venga. Ok, entonces no hay duda, ¿verdad? Ok, entonces, ¿qué sucede cuando hay un error? Yo tengo un modo pánico. En el modo pánico, a nivel de código, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Por ejemplo, yo estoy aquí, aquí encontré el error, ¿sí? Porque esto no es igual. Entonces, ¿qué hago yo? Ah, bueno, no es igual, entonces esto es error. Entonces, ¿cómo manejo el modo pánico? Ah, bueno, yo el token que espero es, supónganse, preanálisis. El token que yo espero es este, terminal, es igual a este. Este es el token que yo espero. Entonces yo mandaría a llamar al modo pánico, el token terminal, que es el token que yo espero que venga, que sería el de configuración, ¿verdad? Entonces no sería este, es este. Ok, sí. Mando a llamar al modo pánico y le envío el token que yo espero que venga. ¿Y qué va a hacer el modo pánico? Va a ir comparando. Ah, bueno, el token que viene es configuración. No. Ah, bueno, entonces, ¿qué haces? Descartarlo. ¿Y se dan cuenta? Corro el elemento al siguiente elemento de la tabla de símbolos. Ok, entonces descarté este token. ¿Sí? Pum, ya estaría acá. Ah, yo espero que venga terminal. Y terminal es configuración. ¿Viene terminal? Es contenido, pero ¿viene terminal? No. Ah, bueno, entonces, ¿qué haces? Corre al siguiente elemento de la tabla de símbolos y se llama recursivamente, ¿no? Y se vuelve a comparar otra vez. Entonces, ¿qué haría? Viene, ya estaría por acá, por ejemplo, acá. Aquí es contenido, no es configuración. El token, el índice de la lista ya estaría acá. Entonces yo mando a modo pánico el token que espero que venga, es contenido. ¿Y qué token viene? Contenido. Ah, sí, entonces sí hace match. Entonces ahí ya se recuperó el error. Entonces salite del modo pánico. ¿Por qué? Porque el analizador sintáctico ya se recuperó. Entonces automáticamente le doy un return para que ya no se ejecute recursivamente el modo pánico y ya siga con el análisis normal, ¿verdad? Que sería esperar un contenido, que podría ser esto, vaya, esperaría el esto, esperaría esto, esto, y así sucesivamente, ¿verdad? No sé si hay alguna duda con el método de Parea y el método pánico.
¿O todo está claro? Cada token que ustedes vayan descargando, descartando, por ejemplo acá, lo van guardando como un error. Es un error sintáctico. ¿Por qué? Porque no se espera ese token. Entonces, cada token que ustedes vayan descartando de modo orgánico, ahí se recuerdan que lo van reportando como error. Y entonces, pues esto sería lo esencial que deberían de saber para realizar su análisis léxico y sintáctico. Sí, fíjate que voy a crear un repositorio en GitHub respondiendo a la pregunta de que si voy a compartir el ejemplo. Voy a crear un repositorio eh, y se lo voy a compartir al auxiliar para que se los haga llegar a ustedes. Como les digo, quizás ahorita a veces uno no lo entiende, pero ya analizándolo detenidamente, el código ya con un ejemplo, uno termina de aclarar esas dudas que nos quedan, ¿va? Entonces, si no hay más dudas, eso sería lo que tenía planificado para el día de hoy. Mario, no sé si estás ahí. Sí, aquí estoy. Ok, entonces eso sería todo, Mario. Espero que la conferencia haya sido de su agrado y haya sido generadora de conocimiento para ustedes, ¿verdad? Y por lo menos ahorrarle el tiempo de investigación, porque, como les digo, ver esto de cero, uno se queda en la luna, ¿va? Y esto cómo se hace, ¿va? Pero ya que alguien venga y les explique, pues ya por lo menos uno ve la luz al final del camino, ¿verdad? Espero que les haya gustado y disculpen, hay algunos inconvenientes si fallé en algo, ¿va? Pero ánimo, sigan adelante, ya van por lenguajes, puchica, ya están entrando a lo mero bueno. Entonces, ánimo, compañeros, sí se puede. Como les digo, tal vez el camino es largo, pero se puede. Si alguien más pudo, ¿por qué nosotros no? Entonces, como motivación es eso, va, sigan adelante. Ya van bien, ya el lenguaje ya es casi la mitad de la carrera, entonces sigan adelante. ¿No? Lo más complicado de la carrera, pues para todos es la línea de compiladores. Ya van por el primer paso de tres, ¿no? Entonces, felicitaciones compañeros y sigan adelante. Ahí estamos, Mario, entonces eso sería todo. Bueno, gracias Edgar por tu tiempo y por habernos apoyado con esta conferencia. Estuvo muy bien el tema. Gracias por todo. Ok, Eh, bueno, y solo ahorita para los estudiantes de lenguajes formales y de programación, eh, voy a enviarles aquí unos links para que puedan llenar su asistencia y también que puedan completar la encuesta de la conferencia. ok. Entonces, Mario, paso a retirarme. Que tengan un feliz día, Mario. Feliz día, compañeros. Éxitos en todo. Gracias Edgar, te agradezco mucho el apoyo. Ok, feliz día. Feliz tarde. Entonces, compañeros, ahí tienen los links hacia la encuesta de satisfacción de la conferencia y el formulario también de asistencia para que puedan llenarlo y así tener su asistencia. Gracias por asistir y cuando ya llenen su asistencia y la encuesta, se pueden retirar. ¿Ya está algún espacio para que subamos las capturas o todavía no?
No, todavía no. Por el momento, ese sí, solo guárdenlas.